Buenas noches a todos. Bueno, procedemos a iniciar con el evento de hoy. Primeramente agradecer toda su asistencia, darse la oportunidad esta noche para ser parte de esta presentación de un nuevo libro del doctor Mancilla, reconocido escritor, y bueno, contar con los comentaristas de lujo del día de hoy, como son Robert Blockman, Sandro Velarde y Pedro Portugal. En primer lugar, felicitarles por su asistencia y bueno, creo que muchas de estas personalidades por sí mismas ya se presentan, seguramente muchos de ustedes ya los conocen, pero los protocolos requieren de que les haga una breve introducción. Antes de comenzar con ello, queremos agradecer a la licenciada Elvira Espejo, directora del MUSEF, por el espacio que nos brinda esta noche. Igual también brindar el agradecimiento a Rincón Ediciones, que hizo posible la publicación del presente libro, a la librería Baúl del Libro, donde ustedes pueden encontrar el mismo, y también a la Fundación Generación Bicentenario, que está apoyando en esta ocasión. Para iniciar, quiero invitar a nuestro primer comentarista, Robert Blockman, el cual es escritor y periodista. El mismo fue corresponsal de la agencia alemana de prensa y subdirector del periódico La Razón. Fue vicepresidente y presidente respectivamente de la Asociación de Periodistas de La Paz y de la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional en Bolivia. Es fellow del Centro Hemisférico de Estudios de Defensa en Washington, D.C. y es autor de varios libros como Ser el General y sus Presidentes, Tan lejos del mar, 2 disparos al amanecer, 21 días de resistencia, BNB y sus 150 años, Soldado, Rebelde y Marica, y bueno, su última publicación, realizada recientemente junto a Raúl Peñaranda, Refugio en los Andes. Estimado Robert, por favor. Muchas gracias, querido Esteban. Estimados amigos, muy honrado por su presencia, honradísimo además por haber sido elegido para presentar este libro. Muchas gracias, doctor Mancilla, muy honrado, además por compartir esta testera con don Pedro Portugal y con mi amigo Sandro Velarde. El libro titula Sociedad dislocada, Estado autoritario y desastre ecológico. Y en él, Hugo Celso Felipe Mancilla emprende una travesía intelectual explorando las dinámicas del poder político y sus conexiones con el orden social, la autoridad estatal y la crisis ecológica. Aunque a primera vista podría parecer redundante abordar el tema crítico del poder, el autor trae una perspectiva fresca, derivada de siglos de esfuerzos infructuosos por eminentes pensadores y científicos sociales. Desde la antigua Grecia hasta el presente, el poder ha sido un tema fértil, moldeado por innumerables matices y entrelazado con diversas disciplinas. Mancilla destaca la obra de titanes como Tucídides, Nicolás Maquiavelo, Etienne de la Boétie, Thomas Hobbes, Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, Max Weber, Heinrich Popitz, Hannah Arendt, Michel Foucault, Mark Lilla y Niklas Luhmann, entre otros, quienes han plasmado su análisis en los confines de estas cuestiones. Para comenzar, Freud y sus seguidores del psicoanálisis se sumergieron en los aspectos prelógicos y prerracionales que predisponen a la población a aceptar estructuras de poder, incluso las más brutales, alimentando así la sumisión voluntaria que potencia el control de líderes sin escrúpulos. En medio de un siglo XX, donde los regímenes totalitarios prosperaron, Mark Lilla revelaba que hay una afinidad latente en la psique humana hacia las inclinaciones totalitarias, un ADN que hace que en última instancia no pocas sociedades quieran abandonarse a los brazos del poder autoritario. Esta obsesión con el poder puede adoptar formas aterradoras, exhibiendo una insaciable voracidad y violencia. A pesar de su naturaleza imponente, Mancilla señala que limitar las excesivas prerrogativas de su naturaleza, de quienes ostentan el poder supremo, carece de estrategias eficaces.
Popitz y Michel Foucault, por otro lado, aportan al debate sobre el ejercicio del poder y los modelos de sumisión ciudadana, al tiempo que introducen conceptos fundamentales como la seguridad y el instinto, que arraigan en la base del apego de la humanidad a las funciones estatales. La distinción entre autoridad, poder, dominio y violencia surge gracias al trabajo de Popitz. Pero es Mansilla quien enfatiza cómo las instituciones estatales, en la configuración de un orden social afectado por el consumismo y el desinterés público, se involucran en la preservación de la irracionalidad colectiva y se alían con grupos delictivos, promoviendo desastres ecológicos de largo plazo, como cierto gobierno que otorga concesiones mineras que en efecto envenenan el agua de La Paz, o traza una carretera que afectará al principal acuífero de Santa Cruz, por mencionar solo dos. El autor arroja luz sobre la mediocridad, que se ha convertido en una característica dominante en diversas esferas, desde la política, sobre todo, hasta la actividad intelectual. La propaganda política burda se ha apoderado eficazmente de mentes con niveles educativos limitados, perpetuando la mediocridad y sacrificando la inteligencia creativa. Esta prevalencia de la mediocridad se refleja incluso en la aceptación de las modas irracionales por parte de los estratos juveniles, lo que a su vez deriva en una obsesión por la uniformidad que nubla la lucha por el pensamiento crítico. Mansilla hace referencia a una entrevista personal que tuvo con Max Horkheimer, el fundador de la Escuela de Frankfurt, en octubre de 1972. Durante esta entrevista, Horkheimer le brindó un consejo que Mansilla consideró relevante para su enfoque en el libro que estaba escribiendo. Horkheimer le sugirió que prefería las formas breves de exposición y un estilo cercano al literario, en lugar de buscar lo que podría considerarse definitivo. Horkheimer argumentó que incluso lo efímero tiene valor, ya que se alinea con la naturaleza precaria de las actividades humanas. Además, Horkheimer instó a Mansilla a aplicar algunos de los conocimientos y diagnósticos de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt a la realidad latinoamericana. Mansilla recoge, pues, el consejo de Max Horkheimer, pero también anota el consejo de otro de sus maestros. Theodor Adorno, dice el autor, valoraba la virtud del ensayo y el fragmento frente al tratado sistemático, ya que el ensayo reduce la posibilidad de error, disminuye la naturaleza categórica y, en ocasiones, dogmática de las opiniones y promueve la diversidad de ideas. De modo que elige un enfoque breve y literario que rinde homenaje a la concepción del ensayo como una herramienta para evitar la equivocación y promover el pluralismo de ideas. Aborda la intersección entre la teoría crítica y su obra, apegándose a la necesidad de un pensamiento crítico genuino que comprenda el complejo mundo contemporáneo. Mansilla desafía la tendencia postmoderna al relativismo y propone un equilibrio entre la apreciación de las culturas no europeas y la crítica a sus aspectos irracionales y antidemocráticos. Volviendo atrás, el texto explora cómo las estructuras de poder, a menudo brutales, han sido aceptadas por una gran parte de la población a lo largo de la historia. Un fenómeno que él relaciona con la predisposición humana a someterse ante caudillos inescrupulosos. El autor subraya la terrorífica naturaleza del ansia de poder, destacando su potencial para ser insaciable y violenta. No pude evitar recordar y buscar un artículo que escribí seguramente en 1998 o 1999, que Popitz me lo recordó, titulaba Nuestro ADN político, y en el cual enumeraba las veces que el pueblo boliviano había otorgado los recibimientos más apoteósicos a líderes internacionales. Destacaban entre todos Alberto Fujimori, Hugo Chávez y, como no, Fidel Castro. Esto era en los tiempos previos al llamado proceso de cambio. El general René Barrientos concitaba mítines épicos y preguntémonos cuánta gente votó tantas veces por el general Banzer, no a pesar de haber sido dictador, sino precisamente porque lo fue. Pero no es solo Bolivia. Recuérdese que Alemania e Italia, pilares de la civilización occidental,
sucumbieron ante dictadores. O el propio Estados Unidos, ansioso hoy, al parecer, de entregarse a los brazos de una dictadura sin precedentes. Y no es, por cierto, solo Occidente. Recuérdese también que en la llamada Primavera Árabe cayeron varios dictadores que llevaban 20 o 30 años en el poder y alguno aún permanece. En las últimas semanas, el África Occidental aclama entusiasmada a gobiernos golpistas en 3 o 4 países. No nos engañemos, todos los pueblos sienten necesitar y esperan en algún momento de su historia un padre líder, salvador de la patria, en cuyos brazos abandonarse fatigados. Para terminar, Sociedad dislocada, Estado autoritario y desastre ecológico, es una obra provocadora que guía al lector a través de un viaje reflexivo sobre el poder político, sus manifestaciones y sus efectos en la sociedad. Con su estilo ensayístico, Mansilla invita a los lectores a un diálogo íntimo con sus propias ideas y percepciones, al tiempo que ofrece nuevas perspectivas sobre un tema tan perenne como es el poder. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Robert. Como siempre, conciso. Bueno, para continuar, invitamos a nuestro segundo comentarista, que en esta oportunidad es Sandro Velarde Vargas, el cual es magíster en comunicación y desarrollo, especialista en televisión educativa por parte de Televisión Española. Ha estudiado periodismo en el Centro Internacional de Estudios de Comunicación para América Latina en Quito, Ecuador, y en la Universidad Nacional de la Defensa en Washington. Es periodista y escritor desde hace más de 30 años y ha entrevistado a diferentes personalidades del mundo político e intelectual. Estimado Sandro, por favor. Muchísimas gracias. Bien, agradecer a Rincón Ediciones, al doctor Felipe Mansilla, que con él tenemos una larga amistad. Y aunque no crean, la primera vez que lo he entrevistado, me ha costado mucho volver a convencerlo de que asista al plató de televisión, ya que un intelectual de las características del doctor Mansilla, estoy seguro que mi atrevimiento en aquel tiempo era muy osado. Le pido disculpas. Bueno, también aquí a mi querido amigo Pedro Portugal, con quien también hemos tenido algunas conversaciones y siempre está colaborando con sus ideas importantes. Muchísimas gracias. Y bueno, a mi amigo Robert Brockman, que también ha caído en mis garras en la televisión, pero bueno, siempre tratando de llevar un poquito de, no sé si entretenimiento o educación a través de las entrevistas. Bien, voy a empezar. Muchísimas gracias. Desde bastante tiempo, el doctor Hugo Celso Felipe Mansilla, que a mi criterio se ha convertido en el único filósofo profesional de encarar con responsabilidad la investigación, la crítica al poder, y cuando hablo del poder me refiero a ambos bloques que durante buena cantidad de años, la izquierda y la derecha, han configurado los patrones de pensamiento y de poder real, aunque hoy estas ideologías se presten con múltiples limitaciones para abarcar las nuevas sensibilidades de este mundo tecnologizado, depredador y autoritario, y de forma abierta y no silenciosa amenaza acabar con la vida en la tierra, las libertades individuales, los derechos humanos y la democracia. Me propongo hacer una comparación muy arbitraria, por supuesto, ya que Mansilla es quizá uno de los músicos del Titanic, pero con un profundo compromiso con el análisis que persiste no desde la cubierta del barco hundido en abril de 1912, sino más bien desde la cadena. Los autores esgrimen claramente distintas tonadas reflexivas en torno al poder, las sociedades autoritarias y la emergencia de las catástrofes ecológicas que, al igual que los frankfurtianos, científicos sociales que se consagraron con el análisis de la sociedad unidimensional norteamericana, las reflexiones de Mansilla fueron expuestas
en una cantidad considerable de libros difundidos en su larga trayectoria académica. Estos textos, de una claridad deslumbrante y una redacción agradable a la lectura, por sí solo son resistentes al tiempo, o como un buen vino, sus ensayos mejoran con los años, o mejor dicho, los años mejoran la comprensión de quien los lee. He ahí la potencia de la teoría de nuestro longevo filósofo. Mansilla, en su libro que hoy nos presenta, ofrece tres amplias miradas de un modelo enfermo, no solamente en el ámbito de la salud, sino más bien desde su organización sociopolítica, cultural y económica. Es un crítico con todo el significado, o más bien con el verdadero significado y la responsabilidad de hacer filosofía desde el ámbito apegado a la hermenéutica, es decir, descifrar los fenómenos sociales, culturales, políticos y, por qué no decirlo, desde el gusto y la moda. Por supuesto, todo esto desde la racionalidad crítica. Por supuesto, ya Blockman habló de que nuestro querido filósofo H.C. Mansilla fue uno de los discípulos de Max Horkheimer y Theodor Adorno. Sus investigaciones parten de nuestra sociedad, incluso desde la vida cotidiana, como lo hicieran la antropóloga Margaret Mead, el recientemente fallecido Marc Augé o Michel de Certeau, para una vez constituido el microrelato, desembocar en investigaciones macro, es decir, englobadoras, tratando de abarcar y explicarlo todo, a lo largo y a lo ancho, de las subjetividades y objetividades de nuestras sociedades contemporáneas. El libro de Hugo Celso Felipe tiende acertadamente a conformar una síntesis de su teoría, que a lo largo de muchos años nos ha ido presentando, sin apartarse de los temas que han caracterizado sus preocupaciones: la realidad de los países del tercer mundo, el medio ambiente, la cultura política, el autoritarismo, y sumado a eso también se encarga de analizar los viejos y nuevos populismos de toda índole. En esta variedad de ensayos, a los que titula 15 fragmentos en torno a una teoría crítica del poder, Mansilla pone al tanto el descalabro de una sociedad que ha perdido el horizonte humano y respeto a la naturaleza, es decir, ambas cosas que nos hacen racionales y humanos. También apela al análisis de lo irracional, enmarcado en las estructuras de poder irascible e insaciable. Este poder, representado en los estados autoritarios muy visibles en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, no escatiman utilizar argumentos violentos y represivos para controlar la sociedad, conjuntamente el pensamiento y el poder, con el propósito supremo de coartar la libertad en el sentido de la participación política y soberanía popular. La libertad de pensamiento, de palabra y de expresión ya no será una libertad política, sino libertad personal, parece decir nuestro autor, es decir, donde los sujetos se transforman en un componente esencial para su dominación, un macabro y perturbador consorcio entre sociedad y Estado, es decir, el dominado y el dominador en una sociedad perversa y placentera, que Orwell, en su novela 1984, ya lo había prefigurado. El libro transita por una variedad de análisis que conlleva a reflexionar las paradojas de la modernidad y la razón dualista en el pensamiento crítico. Con una visión casi apocalíptica, Mansilla nos descubre y describe el nuevo orden social al cual lo denomina una sociedad dislocada, un mundo ajeno, desconectado, es decir, la paradoja y la aporía de las tecnologías que nos tienen conectados, pero en la lógica del discurso único, el consumo. En efecto, el autor nos dice, abro comillas, estamos ante un orden social dislocado por la apatía ética, por un consumismo desbocado y por la dictadura de los medios de comunicación en su configuración más grosera. Estos medios de comunicación, que en su momento Adorno y Horkheimer vieron como difusores de ideologías dominantes, con la capacidad de frenar la potencialidad de libertad y autonomía de los sujetos, y con la capacidad de mantener el orden social.
quizá hayan desaparecido o más bien hoy en día se han convertido en las tecnologías de comunicación que trascienden el ámbito nacional para convertirse en plataformas de alcance global y de conectividad en tiempo real, mediante el Internet, la transferencia de datos, las redes sociales, la mensajería instantánea, las videoconferencias, la realidad aumentada y la inteligencia artificial. No solamente mantienen la capacidad de establecer un nuevo orden social, sino de diseñar nuevas alternativas y mundos paralelos, narrativas políticas, ya sea de estados autoritarios o estados democráticos, con la capacidad de inventar nuevos mundos y modelos de convivencia, con la lógica del infoentretenimiento, de las noticias falsas y la naturalización de las mentiras, con un manto de consumo a escala mundial. La emergencia de los autoritarismos con rostros democráticos. En varios de sus textos, el autor ha ido hilvanando una suerte de desenmascaramiento a los estados con características autoritarias. Mansilla, en sus escritos, apela como ejemplo al pueblo alemán de los años 20 del siglo pasado, que pese a tener un nivel educativo adecuado y educado, estos ciudadanos fueron seducidos ante el líder carismático. Hitler logró ejercer un fuerte poder de influencia sobre una gran cantidad de personas en la propia Alemania y otros lugares. Utilizó discursos apasionados y un mensaje nacionalista para conectar con los sentimientos de descontento y humillación que muchos alemanes experimentaron después de la Primera Guerra Mundial y durante la Gran Depresión. A través de la propaganda manipuló las emociones y las aspiraciones de la gente para ganar su apoyo y consolidar su control sobre el país. Sin embargo, es crucial recordar que Hitler alcanzó su carisma para promover una ideología extremadamente destructiva y perjudicial. Su régimen nazi perpetró el holocausto en que 6 millones de judíos y otro tanto de personas de otros grupos fueron asesinadas en un intento sistemático de exterminio. Hoy en día, la emergencia de los socialismos del siglo XXI, con características autoritarias y las derechas rebeldes latinoamericanas, que incluyen, por supuesto, a los Estados Unidos, son los mejores alumnos de esta ola autoritaria. Estos nuevos populismos, tanto de derecha como de izquierda, tienden a parecerse mucho al Tercer Reich, que por lo menos son ambas caras de una misma moneda. Es decir, en su afán de perpetrarse en el poder, no escatiman erosionar las instituciones democráticas, un proceso mediante el cual los valores que sustentan un sistema democrático son debilitados y deteriorados con una acelerada disminución de la participación ciudadana en la toma de decisiones y la protección de los derechos individuales. Veamos algunos síntomas que pueden ser inherentes a estos estados, no siempre socialistas o de izquierda. La corrupción sin rendición de cuentas puede socavar la confianza de las instituciones gubernamentales, el autoritarismo creciente, el aumento de líderes o partidos políticos con tendencias autoritarias. Por ejemplo, el triunfo de Javier Milei en las primarias en Argentina, o el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, o de Daniel Ortega en Nicaragua. Se sostienen con amenazas, falta de pluralismo político, impidiendo la competencia política y restringiendo libertades civiles mediante el control de los medios de comunicación y la libertad de expresión, así como las limitaciones a los derechos humanos, nepotismo y corrupción, y sobre todo la propaganda y el control de la información. Todo esto nos refleja Mansilla, con especial énfasis en los regímenes de carácter socialista con una marcada tradición conservadora, sean estos de exaltación populista, muy de moda, por cierto, en Latinoamérica, y de carácter idealista o telúrica. Veamos qué dice Mansilla al respecto. Abro comillas. Lo que distingue y unifica la mayoría de los grandes proyectos utópicos es la tendencia antilúdica y antisensual, que casi todo lo permea. En estos propósitos bien intencionados se percibe la atmósfera severa de los monasterios en los cuales desaparece o se ha ocultado asomo de pluralismo. Se ha extirpado aparentemente lo desordenado y lo imprevisible. Pero el precio ha sido la instauración de un orden basado en un control muy severo de los subordinados, en la cual los deberes son considerados más importantes que los derechos.
el cumplimiento de órdenes superiores y la consecución de las metas de los planes económicos estatales son considerados como la mejor forma de participación política democrática. Esta es la situación de la República Popular China, Vietnam, Irán, Eritrea, Venezuela, Nicaragua y Cuba. Este es un panorama casi desarrollador que el filósofo boliviano nos presenta. Y si fuera poco, Hugo Celso Felipe, como abusado observador, analiza las modas y los modos en que la juventud actual se inserta en la uniformidad creciente y la universalización del amor. No faltaba más, es decir, más allá del análisis político, del análisis que realiza H.C. Mancilla, se ubica precisamente en la arquitectura de la moda, en la arquitectura misma de las construcciones, incluso de los edificios, y con toda la experiencia que tiene, analiza precisamente las formas de insertarse de la juventud en la actualidad. Dice nuestro autor, abro comillas, tiende a andar uniformada la juventud, por los mismos requisitos, ropas, adornos, cabellos y ante todo prejuicios de Cabo de Hornos hasta la tundra y desde las Islas Galápagos hasta los profanos templos de Nepal. En nombre de la espontaneidad y la naturalidad, todos adoptan las mismas inclinaciones contra, entre comillas, burgueses y el sistema, los momios y el imperialismo y el lucro privado. Han impuesto exitosamente la tiranía de la uniformidad, no menos formal, ritualizada y excluyente. Asimismo, Mancilla fustiga a la clase dirigente de los gobiernos populistas. Dice al respecto, la clase dirigente en las naciones sometidas al populismo radical no proviene de las capas proletarias ni de la alta burguesía, sino más bien de las clases medias. Ella ha sido formada dentro de las normas estéticas y pautas de comportamiento de la pequeña burguesía, denominación inexacta, pero muy utilizada por los marxistas. Nosotros tenemos varias experiencias de algunos clases medieros que han llegado precisamente a manejar nuestros gobiernos y convertirse en élites con ansias de pertenecer a las burguesías. Lamentablemente, esta clase social se ha distinguido en el curso de la historia por tener un pésimo gusto en cuestiones de cultura, arte y moda. Creo que nuestro autor da en el clavo toda vez que las clases que asumen el poder se los ve bailando, cantando, jugando fútbol con el ánimo de ganarse las indulgencias de las clases populares y no así en los de por sí reducidos ámbitos culturales como este que está ya bastante reducido, que por cierto están cada vez más en vías de extinción. Es así que la sociedad dislocada, estado autoritario y desastre ecológico nos lleva por distintos temas sumamente actuales: las burocracias estatales, las relaciones peligrosas entre estados y mafias corruptas. Ahí estamos, la persecución a este señor Marcel y aparentemente esa dualidad y esa sociedad entre mafias burocráticas estatales y mafias de los narcotráficos. Las relaciones peligrosas entre estados y mafias corruptas, narcotraficantes y grupos delincuenciales, cosa que en Bolivia estamos viviendo, pasando por una suerte de críticas al marxismo y al socialismo y un repaso irónico por la cultura y la mediocridad de la política boliviana. Muchas gracias. Muchas gracias por esa excelente intervención, estimado Sandro. Bueno, ahora pasamos a invitar a nuestro tercer comentarista, pero no por eso menos importante, a Pedro Portugal Molinero. De formación historiador, fue militante indianista, fundador del Centro Chicacoya, fundador y director del mensual digital Pucara, columnista en varios medios y es también autor de ensayos y trabajos sobre la realidad indígena en Bolivia. Estimado, por favor. Muy buenas noches, gracias por la invitación y saludos a tanto al autor, el doctor Mancilla, como a los exponentes y al público
Mansilla es uno de los pensadores bolivianos más claros y también percutantes. Tiene una gran calidad y es esa calidad la que después rebasa, digamos, los marcos incluso que a veces suceden en algunos autores no son producto de su propia intención. La filosofía es un ámbito muy interesante, muy especial, y de alguna manera se ha contrapuesto a lo que es la ciencia, que requiere cierto método, cierto rigor, etc., y a la ciencia social que quieren acercarse a lo que es ciencia. La filosofía es mucho más amplia que el otro método, ¿no es cierto? Pero por ello su influencia es mucho más importante y también puede salir, digamos, dentro de las expectativas de los autores. La política, porque entramos al terreno político, la gente, los que dirigen y los que militan necesitan ideas. Y a veces las ideas se las apropian, digamos, de quien las crea, que son muy frecuentemente los filósofos. Entonces, podría ser quizás más productivo, no sé si el término es correcto, que el filósofo sea consciente de esto y que haga, digamos, una reflexión de filosofía política. Lo digo porque vivimos en Bolivia y particularmente los males que detalla el doctor Mansilla son ciertos, y vivimos, digamos, en un ciclo que no terminamos de salir, en donde hay repetición, digamos, de aspectos negativos, y muchos de estos pueden incluso apoyarse bajo supuestos de libertad. Ya lo cito un poco, lo citaron a Milei, ¿no es cierto?, que es el caso paradigmático de un libertario que a primeras, digamos, cualquiera lo vería como un dictador. ¿No es cierto? O sea, no es inusual en la historia, digamos, universal, que ideas de libertad, digamos, han sido aprovechadas para justamente menoscabar la libertad. Y porque a veces no dedicamos nuestro esfuerzo a lo que es banal, a la explicación corriente, digamos, de los mecanismos sociales y políticos. La libertad me parece a mí un hecho raro, digamos, en la sociedad y en los grupos y en los individuos. Lo común es esta sujeción que tenemos a las instituciones, al orden, a quien guía, digamos, a las certezas, ¿no es cierto? Y si este aspecto, que al mismo tiempo es constitutivo del ser humano, que parece abarcar, que parece buscar otros elementos, no se los trata adecuadamente, se genera justamente lo que se evitaba, digamos, sociedades mucho más ordenadas, mucho más de orden y también de mucho mayor presión hacia el individuo. Ya Eric Fromm trataba de explicar al fascismo como el miedo a la libertad, una sociedad que había abierto las puertas por fin en la Europa occidental, digamos, a formas de libertad de pensamiento, etc., y que en el favor de no poder controlar el individuo, no puede controlar, digamos, estos elementos, se entrega al primer conductor que se presenta. Y el conductor voluntarioso frecuentemente no es el mejor, digamos, es alguien con ciertas deficiencias y que, bueno, la experiencia internacional nos han demostrado, siempre conducen a la sociedad a problemas graves. Entonces, en este caso, ¿no sería quizás más productivo tratar de reflexionar sobre la mejor forma de Estado? Porque, digamos, el análisis permanente, el análisis, digamos, sostenido sobre la libertad y los sistemas que han fallado, etc., nos muestra un aspecto, digamos, bastante pesimista de la realidad y, digamos, y en este pesimismo, digamos, a veces, como vuelvo a repetir, a veces suele ser el cultivo, digamos, de las certezas, y la certeza a veces no es, digamos, no es la mejor. Si, digamos, la sucesión, el grupo, las conductas colectivas, no discordar, digamos, de ciertas ideas, es lo constitutivo del hombre. Y si al mismo tiempo la libertad es algo que va surgiendo, que se va, digamos, perfilando, que se va incubando en el ser humano, quizás lo más adecuado sería pensar, meditar las sociedades sobre aquellas que como Estado pueden permitir la mejor realización de estos ideales. Bueno, yo lo digo esto en el sentido de que he militado, como lo presentó el expuso el presentador, en una corriente que era el indianismo y el catarismo. Y por eso me voy a referir a dos de los capítulos donde el autor trata específicamente de este tema. ¿No es cierto? Lo pone al indianismo como, digamos, una continuidad o un ejemplo más de todo ese mal, digamos, de anacronismo,
de autoritarismo, digamos, de populismo, porque es la mala palabra que se utiliza actualmente. Cuando se quiere denigrar algo se lo dice populista, ¿no es cierto? Mientras para mí el populismo es la manera de articular con lo popular y de conseguir la presencia popular. De mi punto de vista, que puede estar errado, todo político debería ser populista. Entonces, pero, y aquí yo veo, digamos, cierta discordancia entre lo que es la reflexión pura y la reflexión se refiere al trabajo de otros autores y lo que es el análisis sociológico propiamente dicho. Para el autor, el indianismo es Fausto Reynaga, ¿no es cierto? Y Fausto Reynaga lo que ha dicho, y muchas cosas ha dicho mal, tiene el doctor Mansilla la agudeza de presentar ciertos aspectos que son negativos y de recalcar que nadie hace la crítica, ¿no es cierto? Pero lo que tendríamos que preguntar es ¿por qué sucede esto? ¿No es cierto? Porque lo interesante es que Fausto Reynaga es conocido como indianista porque es el único que ha escrito. Pero Fausto Reynaga no ha tenido ninguna influencia real en el movimiento indianista como organización propiamente dicha, como factor político. Lo curioso es que en los años 60 empezó a germinarse, 70 y 80 fue, digamos, la eclosión de esta corriente que empezó a tener ciertos triunfos y que colapsó después, pero que originó creó un gran vacío que después fue aprovechado como sabemos bien por algo contemporáneo más Evo Morales, ¿no es cierto? Y que dejó, digamos, incumplidas ciertas reflexiones. Y lo interesante es que el indianismo nació en oposición a Fausto Reynaga. Fausto Reynaga no ha sido, los que se guiaron con Fausto Reynaga fueron aquellos que orgánicamente no conocieron, digamos, a la organización indianista. Yo me voy a permitir leer un texto del movimiento indianista que fue publicado en el año 1979, ¿no es cierto? Porque fue la primera vez que se participó en las elecciones. Hasta esa época, digamos, era inusitado e insólito que un indio se presente a elecciones y peor que un indio diga quiero ser presidente, porque esa era la característica del indianismo. Si somos mayoría, ¿por qué no tenemos el control del país? Entonces, el escándalo que provocó fue bastante grande y hubo un requisito, ¿no es cierto?, que cada partido y cada frente que se presente, digamos, pueda ¿cómo se llama?, pueda dar su punto de vista, su presentación y públicamente, y el periódico escogido, no sé con qué mecanismos en esa época fue presencia. Bien, entonces ahora se lo conoce el indianismo como algo retro, como algo postmoderno, el culto a la Pachamama, otro conocimiento diferente. Son cuestiones, digamos, asociaciones totalmente, o una sujeción, digamos, teórica para lo que decía Fausto Reynaga. En uno de sus párrafos, este documento indica lo siguiente: el indianismo es una ideología constituida por el aporte de centenares de científicos de toda nacionalidad que desde diferentes ramas del saber y a través de sus investigaciones han aportado al esclarecimiento de la realidad humana e histórica. En efecto, la arqueología, la antropología, la psicología social, la lingüística, la historiografía, etc., han estudiado este continente y al hacerlo han desenterrado templos, palacios, desentrañado misterios, interpretado acontecimientos y así han hecho aflorar una conciencia histórica y un pensamiento milenario que hasta ahora tratamos de restaurar con criterio práctico y visión futurista. O sea, nada que ver, ¿no? O sea, el indianismo era, digamos, agarrado y no tenía ningún escrúpulo. O sea, fueron investigadores europeos, algunos nativos, y empezaron a desenterrar la figura, contrariamente a los libros que han hecho, nadie se acordaba de Tupac Katari. Fue ese esfuerzo que lo volvió a poner en vigencia. No hay la guitarra milenaria con símbolos. Yo he leído tesis que tratan de explicar hasta el devenir del universo, del pluriverso, digamos, por los colores, el ordenamiento. O sea, ha habido una eclosión de fantasía y esa fantasía se la confunde ahora con el indianismo. Habría que investigar por qué. Y añade ese párrafo lo siguiente: pedimos a la opinión pública no confundir el indianismo con el reinaguismo, porque sería tan burdo como confundir arte con comercialización del arte, etc. O sea, es importante, digamos, entonces, a mi modo de ver, y es también problemático, no encerrarnos en cierta reflexión. No es porque alguien ha escrito algo que eso es cierto, no es una persona que escribe además a que se presenta, digamos, una teoría. El hecho de que sea generalizado y que se lo haya puesto como exponente del indianismo, y que ahora incluso hace poco la vicepresidencia publicó todas sus obras completas, y ante el mundo Reynaga sea indianismo, obedece
obedece a otras realidades, ¿no es cierto? Pero que son todas sociales, ¿no? Entonces, lo que tenemos que investigar además es esa cuestión penosa, empírica, digamos, sociológica, histórica, de ver lo que ha pasado, de comprobar documentos y de, a partir de ahí, digamos, sacar conclusiones. Entonces, no quiero adornar como si el indigenismo hubiese sido algo maravilloso, pero ha sido una cuestión totalmente diferente de lo que ahora se conoce. El otro elemento es que, digamos, el mundo indígena podría estar, es confuso. Y esa confusión, digamos, actual, no se la ve, por un lado, entre, digamos, presupuestos que se dan del mundo indígena. Yo conozco muchos bolivianos que vivimos, digamos, lado a lado, cualquier comunidad indígena está cerca de La Paz, pero si es como unos vivieran, digamos, en París y otros vivieran en Uganda, como si marchara, digamos, kilómetros de distancia. Y uno se pregunta, ¿qué pasa que a pesar de esta realidad concreta se puede escapar tan fácilmente la mentalidad de las personas? No creo que la explicación sea de pensamiento, es simplemente de mecanismo sociológico. Posiblemente Bolivia ha partido tan mal que ha creado como sociedades tan diferentes, primero que no se conocen, segundo que siempre están movilizadas por mitos y que se han acostumbrado, digamos, a la sujeción de una hacia las otras. Y esa sujeción en un momento era por una ideología dada, el positivismo, metamos, hasta la misma teología, y ahora es por esta exaltación alegre, digamos, que se hace del indígena, que se llama postmodernismo. Pero ¿por qué el indígena lo sigue? ¿No es cierto? Entonces, hay la idea de que eso es un mundo diferente. Yo conozco personas de origen indígena, incluso algunos, que están haciendo tesis sobre el adobe, porque es una moda en Europa ahora el adobe. Y supuestamente los indios ahora son ecologistas, son buenos, son reserva moral de la humanidad, no escupen en el suelo, no arrancan plantitas y hablan con los animales. ¿No es cierto? Entonces, esa visión tan bonita, ¿no es cierto? Se mete como si hubiese ahí toda una tendencia para contrarrestar, digamos, lo que sería el mal, que sería un poco el modernismo, etc. Hay él también filósofo, pero aparte es sociólogo, y que además fue también militante indianista, uno de los integrantes de la Confederación de Campesinos, que en 2003 participó en la rebelión que terminó con la expulsión de, ¿cómo se llama?, de Sánchez de Rosada, y que escribe lo siguiente. Él analiza la función del sindicato, ¿no es cierto? Y indica así: así, las organizaciones sindicales abrazan con beneplácito a las instituciones burocráticas. Quienes conocen el mundo indígena saben que la gente está dada a la organización y la burocracia les exalta. Es como si el mundo indígena hubiese tenido un largo camino por integrarse a Bolivia y Bolivia nunca le ha permitido. Abrazan con beneplácito a las instituciones burocráticas porque sencillamente permiten su modo de existencia como pueblos de carácter moderno. Las burocracias municipales se constituyen como instancias que dan vitalidad y estética a las unidades territoriales. Sin ellas no tiene sentido la vida de los cantones y comunidades rurales. La burocracia es parte de la modernidad. Solo en momentos de convulsión social emiten discursos anarquistas de suprimir las instituciones estatales y acusar a las autoridades políticas, jurídicas, eclesiásticas, etc. Y en lugar de ellas, restituir autoridades indígenas. Pasado ese momento, se vuelven nuevamente seguidores de la modernidad y amantes de la burocracia estatal. Entonces, parecería que realmente hay otro universo. Pero en ese universo que hay, ¿por qué el mundo indígena, que al mismo tiempo, digamos, es depositario, y eso es cierto, de una cultura diferente, de aproximaciones conceptuales diferentes, digamos, está tan dado a la modernidad? Porque yo creo que de manera, digamos, de manera mecánica, la gente sabe dónde hay algo que a uno le falta. Es posible, eso lo que ha habido el espanto cuando han venido los españoles. El indio intentaba quizás hacer cierto tipo de alianzas que eran constitutivas de su manera de hacer, pero el español estaba en otra, lo que hubo simplemente fue una dominación. Entonces, todo lo que consideramos malo, porque ahora la crítica citadina y los intereses mala, la modernidad es mala, las instituciones son malas, la democracia es mala, de alguna manera para quienes viven otra realidad sociológica es un avance, es un ordenamiento. Vivir, digamos, en lugares donde no hay calles
el planificar la calle, por mucho que sean cuadriculadas, rectas y con letreros y que hay que ir por acá y no hay que ir, etc., es un avance. Entonces, esta cuestión del avance, ¿no es cierto? Y que en ese avance, evidentemente, hay los deslices autoritarios, las frustraciones, etc., es algo, digamos, que es propio a la sociedad, digamos, nos puede llevar, digamos, no solamente a no interpretar correctamente lo que pasa en el país, sino a perfilar posiciones políticas y sociológicas y filosóficas de comprensión que pueden terminar, digamos, en un abuso mucho más grande de los que conocemos. Muchas gracias. Muchas gracias por ese excelente aporte. Bueno, un comentario que nos invita a reflexionar sobre todo lo que leemos y recordar también de que en el debate está el progreso. Ahora voy a pasar a presentar a nuestro autor, el autor de este libro en el que hoy estamos todos presentes, Sociedad Dislocada, Estado Autoritario y Desastre Ecológico. Bueno, el autor del libro, el doctor H.C.F. Mansilla, nació en 1942. Estudió Ciencias Políticas y Filosofía en universidades alemanas y la Universidad Libre de Berlín le concedió la Venia Vigendi en 1976. Fue profesor visitante en universidades de Australia, Brasil, España, Suiza y otros. Es miembro del número de la Academia Boliviana de Ciencia y de la Academia Boliviana de la Lengua. Miembro correspondiente de la Real Academia Española y de la Academia Norteamericana Española. Autor de varios libros sobre ecología social y tradiciones políticas. Actualmente es catedrático en la Universidad Mayor de San Andrés. Por favor, doctor. Señoras y señores, agradezco de la manera más cordial a los comentaristas de mi libro, Robert Brockman, Pedro Portugal y Sandro Velarde, quienes ya han dicho lo esencial en torno a mi obra. Quiero expresar mi agradecimiento muy especial a la casa editora Rincón Ediciones y a su director Omar Montesinos por la calidad de los libros que ellos publican y por tomar a su cargo un texto como el mío que probablemente no está destinado a ser un producto de consumo masivo. Esta casa editorial, sin recibir ninguna colaboración de instancias oficiales o privadas y confiando exclusivamente en el público lector, viene realizando una encomiable labor en pro de la difusión de la cultura. Mi preocupación principal que se vislumbra en el libro que se presenta hoy ha sido el individuo expuesto a los avatares de las sociedades modernas, la persona sometida al sinsentido de la historia, el ser pensante topándose con las perversidades del colectivismo y la incomprensión de la opinión pública. Muchos pensadores, incluyendo los revolucionarios y los utopistas, nos han pintado la promesa del orden justo y de un mundo feliz. Pero esta visión se ha transformado hoy en la posibilidad de la destrucción ecológica y la regresión histórica. Frente a designios altisonantes y colectivistas, reivindico el valor superior del individuo frente a las coacciones manifiestas de los sistemas autoritarios, por un lado, y ante las seducciones sutiles de la industria contemporánea del entretenimiento masivo, por otro. El título de mi libro, Sociedad Dislocada, es quizá una expresión dramática y exagerada. Con ella quiero llamar la atención sobre una variedad de fenómenos que parecen relativamente distantes entre sí. Tenemos la cruda realidad de los modelos radicales del cambio social y de su derivado inevitable, el adoctrinamiento de las mentalidades colectivas, fenómenos que no han resultado favorables
al racionalismo político, a la democracia moderna y al tratamiento humanista del adversario. Aquí en Bolivia, los sectores de la población que se reclaman de ideologías progresistas y credos revolucionarios están inmersos en los mismos códigos colectivos que el resto de la sociedad, códigos que no son favorables a la convivencia razonable de los ciudadanos. Las personas consagradas a labores pedagógicas no cumplen una de las grandes tareas que el país les ha asignado, la ejemplaridad, constituirse en un referente intelectual y ético para los alumnos y estudiantes. Una faceta de este fenómeno puede ser detectada, por ejemplo, en la insensibilidad de los intelectuales progresistas con respecto a las inmensas falencias de los regímenes socialistas ya establecidos, en la indiferencia frente a la destrucción, como es el caso de la guerra en Ucrania, y el dolor que sufren los otros. Y también se manifiesta en la indulgencia con respecto a los errores y horrores detectables en sistemas socialistas. Mi libro quiere llamar la atención sobre el fenómeno siguiente. En América Latina y en Bolivia se puede constatar un cierto rechazo al espíritu crítico, a la democracia moderna, al pluralismo de ideas y al debate abierto de opciones políticas e ideológicas, rechazo que es practicado por gobiernos calificados como progresistas. La cultura occidental del pluralismo racionalista es vista ahora como un grave peligro para toda sociedad convencional. Y esto resulta así porque el modelo civilizatorio occidental conlleva también la tendencia de poner en cuestionamiento los cimientos, la parte más entrañable de todo sistema social. En Bolivia permanece activo un fundamento jerárquico, antiliberal, antipluralista, de vieja raigambre católica, que se ha sobrepuesto a ideologías de muy distinto signo, dando como resultado una amalgama bajo variantes muy distintas que no retrocede ante la construcción de regímenes autoritarios. En los siglos XX y XXI hemos visto que los grandes experimentos comunistas y los curiosos regímenes populistas tienen como lo único importante alcanzar y consolidar el poder político. Todo el resto, lo que proclamaban socialistas de todas las tendencias, la revolución radical, el amor al pueblo, la mejoría continua del nivel de vida, la eliminación de las alienaciones modernas, la construcción del prometido y nunca alcanzado paraíso de los trabajadores, ha sido y es retórica secundaria, en realidad algo superfluo. La gente joven que aún tiene ilusiones se puede preguntar, ¿por qué habría que analizar el comportamiento de estados reputados como autoritarios? En buena parte del mundo, los detentadores del poder y sus colaboradores propagandísticos se preocupan mayoritariamente por estrategias que consoliden su propia situación y por un saber instrumental que justifique sus planes y sus acciones. Pese a sus propias declaraciones altisonantes, las actividades de gobernantes y sus acólitos intelectuales están siempre diseñadas dentro de una óptica del corto plazo. En general, descuidan deliberadamente
la perspectiva de la razón humanitaria. Por ello, su desinterés por la protección efectiva del medio ambiente. Esta tendencia en favor de una razón estrictamente instrumental se combina con prácticas autoritarias que a menudo son toleradas y apreciadas positivamente por dilatados grupos sociales, como es el caso boliviano. Algo similar sucede con la colusión actual entre algunos estados y dilatados grupos delictivos mafiosos, en los cuales el funcionamiento y hasta el éxito de los sectores ilícitos e ilegales de la economía informal, contrabando, narcotráfico, proliferación de armas, trata internacional de personas y explotación de recursos como oro y tierras raras, solo son posibles mediante el involucramiento y la protección de las agencias gubernamentales. Todo esto está vinculado a otro fenómeno muy difundido en el presente, la prevalencia de la mediocridad y la medianía intelectual que se han impuesto a nivel mundial en los partidos políticos, las actividades públicas, las empresas, las asociaciones y también en el trabajo cultural. Probablemente hemos subestimado el poder y la eficacia de la propaganda política más grosera, que ha resultado muy exitosa entre la gente con niveles educacionales limitados, que constituye la mayoría de la población en casi todos los países del globo. En el terreno de la política, la mediocridad es soportada y hasta bienvenida porque se la identifica con la estabilidad. La segunda parte de mi libro exhibe una preocupación reiterativa con respecto al marxismo. La construcción de un orden justo, como lo pretenden en líneas generales todas las tendencias socialistas, representa, sin duda alguna, una de las mayores y más nobles aspiraciones de todas las sociedades. En la tradición occidental es una especie de mandato de la razón, concebido por los pensadores más ilustres de todos los tiempos. La teoría marxista es la culminación de un proyecto iniciado por el libro La República del Divino Platón. El orden social debe ser reformado radicalmente siguiendo los preceptos de la razón histórica tal como la concibieron ilustres pensadores de ese cambio sustancial, idea en la que sobresalió Karl Marx. Es comprensible que estas concepciones hayan sido abrazadas fervorosamente por amplios grupos sociales e individuos de corazón generoso. Los clásicos del marxismo y los practicantes humanistas de los regímenes radicales de izquierda han creído que el socialismo traería consigo el fin de las alienaciones modernas, la eliminación del Estado a largo plazo, la terminación del régimen de clases y la emancipación efectiva de los ciudadanos, el reino de la libertad, en palabras de Karl Marx. Pero en la cruda realidad de los países con enormes aparatos burocráticos y gobiernos socialistas, se ha experimentado la construcción de regímenes autoritarios donde los anhelos de las poblaciones involucradas han quedado completamente atrás. Así, en Corea del Norte, Birmania, Laos, Camboya, los países de Europa Oriental y la antigua Unión Soviética, se ha mostrado el verdadero rostro de quienes creían, todavía creen, en la posibilidad del orden justo. La cuestión del poder y su ejercicio actual por élites progresistas
que hablan habitualmente en nombre del pueblo representan cuestiones que pueden ser estudiadas provechosamente mediante el análisis de la mentalidad colectiva y de la predisposición de las masas a ser manipuladas. Bolivia constituye un buen ejemplo de ello. Las dificultades de aclimatación de una democracia pluralista y moderna en Bolivia tienen que ver directamente con tradiciones jerárquicas, autoritarias e irracionales de vieja data que se han sedimentado en varios sectores sociales y particularmente entre los intelectuales que dicen encarnar el espíritu revolucionario. He intentado analizar y criticar ese sentido común tan extendido en Bolivia, enaltecido por intelectuales izquierdistas como René Zabaleta Mercado con el nombre de lo nacional popular o la esencia perenne de la nacionalidad a lo largo de varios ensayos, porque sostengo, tal vez equivocadamente, que las formas actualizadas del dogmatismo constituyen factores que dificultan la instauración de la convivencia razonable entre los bolivianos. Mi crítica al indianismo se refiere no solo a la obra de Fausto Reynaga, sino a publicaciones posteriores que no tienen el nivel y la calidad del maestro fundador, que fue realmente un verdadero filósofo. Fausto Reynaga, presumo que nunca leyó obras de Max Weber o de la Escuela de Frankfurt, pero independientemente de ellos y de forma autónoma, es uno de los primeros autores en el continente americano que ha criticado los efectos negativos de la razón instrumental. Y a esto ha dedicado algunos de sus mejores textos de su última etapa, la llamada amáutica, que ahora es considerada como una desviación del indianismo genuino. Yo por lo menos quisiera también rendir un homenaje a ese espíritu crítico que encarnó Fausto Reynaga y que sus sucesores lo han dejado a un lado. Finalmente, quiero dejar un testimonio de agradecimiento a todos aquellos que me enseñaron la bondad de los grandes corazones, la complejidad del mundo, la belleza del arte y la literatura y la virtud inapreciable de la gente sencilla. El tiempo lo estropeará todo, sin duda alguna, pero aún así hay que dejar una constancia de gratitud en favor de las personas que facilitaron nuestra vida. Les agradezco a ustedes por escucharme y me gustaría mucho si hay algunas críticas, impugnaciones o comentarios de parte del público. Gracias.